Manuel Belgrano, el creador de la bandera, el abogado y comerciante ilustrado apasionado por la educación popular, el jefe que ponía orden en la tropa con solo una mirada severa, el administrador eficiente del Alto Perú, el devoto católico que sin embargo promovió el plan del Inca. Esta es su historia. El 3 de junio de 1770 nacía en Buenos Aires un niño llamado Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí, eso. Su padre, Domingo Belgrano y Peri, era un comerciante italiano que había conseguido autorización del rey de España para instalarse en América. Fue tanto su éxito comercial que en 1786 le alcanzó para enviar a estudiar a Europa a dos de sus hijos, nuestro querido Manu y su hermano Francisco. El futuro prócer optó por estudiar Derecho y pronto se convirtió en un estudiante destacado. En 1790 consiguió autorización de la Iglesia para leer libros prohibidos de la Ilustración. Luego de esto se instruyó en economía leyendo autores liberales y fisiócratas. En 1794 Belgrano regresó a Buenos Aires pues se le había asignado el cargo de secretario del consulado. Con solo 23 años Belgrano era un joven ilustrado y entusiasta, deseoso de llevar a la práctica todo lo que había aprendido en Europa para mejorar la situación de su país. Pero en poco tiempo llega la desilusión. Sus superiores encargados de aprobar sus propuestas eran en su mayoría comerciantes españoles que se beneficiaban del monopolio. Las propuestas de apertura comercial de Belgrano eran rechazadas tan pronto como llegaban a sus escritorios. No solo hizo propuestas para mejorar el comercio, sino también la educación, pues Belgrano consideraba que la riqueza de los pueblos se hallaba en su inteligencia y que el fomento de la industria estaba en la educación. Propuso la creación de la Escuela de Comercio, la Escuela de Dibujo y la de Náutica. Ninguna de estas fue aprobada, así como tampoco sus propuestas para la educación de las mujeres y los niños. En 1806, ante la invasión inglesa comandada por el brigadier William Beresford, Belgrano, junto a muchos hombres de aquel entonces, corrió a la fortaleza a enlistarse. Porque es lo que un hombre hace. Luego de la derrota se fugó de Buenos Aires hacia la banda oriental para no prestar juramento a la corona británica. Después de la reconquista volvió a Buenos Aires y se integró a las fuerzas que Liniers estaba organizando. Durante la segunda invasión participó como uno más de los ciudadanos, sirviendo como ayudante de campo en una de las divisiones del ejército. En 1808, con Liniers como nuevo virrey, llegan las noticias del encarcelamiento de Fernando VII y la invasión francesa de España. Esta situación esperanzaba a quienes se sentían fuertes y capaces de autodeterminación luego de las invasiones inglesas. Belgrano, convencido de que aquel era el comienzo hacia el camino de la emancipación, apostó por la coronación de la infanta Carlota en el Río de la Plata. Doña Carlota Joaquina de Borbón, además de ser horrible, era la hermana mayor de Fernando VII y se hallaba en Brasil acompañando a su marido, don Juan de Portugal, regente del reino. La corte de Portugal había tenido que trasladarse a Brasil a causa de la invasión de Bonaparte. Carlota estaba entusiasmada con la idea de reinar sobre el virreinato del Río de la Plata, sin embargo se negaba a hacerlo de manera constitucional. Por otra parte, Inglaterra se opuso a la creación de una monarquía independiente en el Río de la Plata, pues no confiaba en la capacidad de la infanta. El 1 de enero de 1809, los peninsulares de Buenos Aires, encabezados por Martín de Álzaga, exigieron la renuncia de Liniers para instalar una junta como las que gobernaban en España, pues desconfiaban de él por ser de origen francés. Los criollos, entre los que se encontraba Belgrano, hicieron fracasar este intento de los peninsulares con una negociación que se estableció entre las milicias criollas, encabezadas por Saavedra, y el partido de Álzaga. Luego de esto llegó a Buenos Aires un nuevo virrey designado por la Junta Central de Sevilla llamado Baltasar Hidalgo de Cisneros. Este nuevo virrey decidió abrir el puerto de Buenos Aires al libre comercio. Los ingleses, ahora en paz con España, podrían introducir sus mercancías a menor costo y comprar parte de la producción local. Sin embargo, este tipo de medidas, en lugar de calmar a los independentistas, solo los ponía más manijas. Comenzó a constituirse así la sociedad patriótica de la cual formaban parte Belgrano, Vieites, Paso, Castelli, Pueyrredón y Rodríguez Peña. En sus reuniones se discutían los ideales libertarios y la forma de lograr la emancipación del virreinato. El 18 de mayo de 1810 llegan a Buenos Aires las noticias de la disolución de la Junta Central de Sevilla. No pudiendo evitar que la noticia se sepa, Cisneros anunció su intención de organizar un gobierno en representación de Fernando VII.
y ante las presiones de la sociedad patriótica convocó un cabildo abierto para el 22 de mayo. En este cabildo, Belgrano y sus partidarios lograron convencer a sus compatriotas sobre la necesidad de que el virrey se tome el palo. El 25 de mayo finalmente Cisneros renunció y se conformó la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII, o simplemente Primera Junta. Saavedra fue designado como presidente y entre sus vocales se encontraba Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí, eso. Bautizado en la Catedral de Buenos Aires, que es también la casa de Dios. Bueno, está bien. La primera medida que Belgrano tomó como vocal fue la creación de la Academia de Matemáticas, que tenía como objetivo instruir a los militares. Pero al poco tiempo su papel revolucionario tendría otro destino. La Junta había invitado a los pueblos del interior a enviar representantes para integrarse a la Junta. Todas las provincias adhirieron a la revolución, excepto el Alto Perú, Montevideo y Paraguay. Belgrano fue puesto entonces al mando de un ejército y enviado a Paraguay para lograr su adhesión. El 16 de septiembre de 1810, Belgrano emprendió la campaña del Paraguay. Luego de una escaramuza en Campichuelo, los ejércitos de Buenos Aires y del Paraguay se enfrentaron en la batalla de Paraguarí y más tarde en Tacuarí. Derrotado en batalla, Belgrano hizo uso de sus dotes diplomáticas y se retiró declarando el cese de hostilidades y proponiendo acuerdos de libre comercio. Al regresar a Buenos Aires y ante el inminente avance realista por los ríos Paraná y Uruguay, se le ordenó la creación de 2 baterías a las costas de estos ríos. Belgrano bautizó dichas baterías con los nombres Libertad e Independencia. Además, para diferenciar al ejército patriota del realista, creó la escarapela y la bandera nacional con los colores celeste y blanco. El primer triunvirato, ese, desaprobó el nombre de la segunda batería, así como también el izamiento de la bandera. Oficialmente no se estaba buscando la independencia, sino la autonomía, y los actos de Belgrano contradecían la postura del gobierno. El mismo día que hizo flamear la bandera, 27 de febrero de 1812, en Rosario, Belgrano fue designado como jefe del ejército del Perú, en reemplazo de Juan Martín de Pueyrredón. Sus órdenes eran replegarse sin combatir debido a la falta de hombres y de armamento. Encontrándose en Jujuy, el creador de la bandera ordenó a la población quemar todo lo que podía ser útil al enemigo, tomar lo que pudieran trasladar y seguir al ejército patriota. Cuando este éxodo jujeño llegó a Tucumán, Belgrano recibió órdenes de retirarse hasta Córdoba, pero desobedeció al gobierno y organizó a sus hombres para la batalla. Aún en inferioridad de condiciones, con armas tan rudimentarias como lanzas, cuchillos y boleadoras, el ejército patriota salió victorioso en la batalla de Tucumán y más tarde en la de Salta. Por sus acciones, Belgrano recibió de parte del gobierno un premio de 40.000 pesos. Al recibir esta noticia, el prócer envió una nota al triunvirato en la que manifestaba su decisión de destinar ese dinero a la creación de 4 escuelas públicas. Por aquel entonces Belgrano mantenía una relación con Josefa Ezcurra, con quien tuvo un hijo en 1813. Entregado por entero a la causa independentista, Belgrano mandó a la embarazada Josefa a tener el hijo en Buenos Aires, lejos del frente de batalla. Este hijo sería bautizado con el nombre de Pedro Pablo y criado por la hermana de Josefa, Encarnación, y su esposo, Juan Manuel de Rosas. Volviendo a la gesta independentista, el ejército del norte se adentró en el territorio del Alto Perú. Allí Belgrano disciplinó a su ejército e hizo acuerdos con tribus locales incorporando indígenas a sus tropas. Sin embargo, fue vencido en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma y debió retirarse entonces hasta Jujuy y Salta. Su ejército carecía de todo: hombres, armas, municiones, caballos. Ni siquiera llegaba el dinero para pagar los sueldos. Sobrevivían gracias a la generosidad y buena predisposición de los locales y al dinero que ponía de su bolsillo el propio Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí, eso. Bautizado en la Catedral de Buenos Aires, que es también la casa de Dios. Bueno, ¿se entendió? Católico militante y cristiano probado. Uy, Belgrano, sos más pesado que Máximo en Gladiador. Por suerte para Belgrano, en 1814 acudiría en su ayuda nada más ni nada menos que José de San Martín. Gervasio Posadas, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ordenó que Belgrano viajase a Córdoba para ser juzgado, pero San Martín pidió que Belgrano no se separara del ejército
porque él conocía como nadie esas tierras lejanas y a la oficialidad. Belgrano veía en el Libertador un héroe militar perseverante en sus objetivos y apasionado en sus ideales. San Martín consideraba que Belgrano era un patriota íntegro, de los que a su juicio no abundaban, capaz de conseguir grandes logros militares con los escasos recursos que tenía. Finalmente, San Martín cede a la petición del gobierno de dejar a Belgrano ir a Córdoba. Este, luego de ser sobreseído de todos los cargos, es enviado a Europa en una importante misión diplomática junto a Berni y Rivadavia. Odio que me digan Berni. Fernando VII había vuelto al trono de España, por lo tanto era necesario conseguir el reconocimiento de la autonomía por parte de la corona española y el apoyo del gobierno inglés. Cuando regresó a Europa en 1816, Belgrano se dirigió a Tucumán para asistir al congreso que se estaba reuniendo allí y exponer los resultados de su misión diplomática. Allí les explicó a los diputados que luego de la estadía de Napoleón Bonaparte en el poder, en Europa se veía con mejores ojos el gobierno monárquico que el republicano. Por lo tanto, él proponía instaurar una dinastía y colocar en el trono a un inca. Mediante este acto se restituían sus derechos a quienes habían sido despojados por los colonizadores y también tendrían apoyo de la población indígena, que eran mayoría en el norte. Pese al apoyo de este plan por parte de figuras de la talla de San Martín y Güemes, los diputados de Buenos Aires, que eran mayoría, dieron su rotunda negativa. El 9 de julio los congresales declararon la independencia de España y proclamaron ante el resto del mundo la existencia de una nueva nación, las Provincias Unidas de Sudamérica. 2 semanas más tarde, el Congreso reconoció la bandera que Belgrano había creado como distintivo oficial del país. Nada más se pudo lograr en este Congreso debido a las constantes interrupciones causadas por las sublevaciones que ya comenzaban. En agosto, Belgrano reasumió el mando del Ejército del Norte. Debía reorganizarlo y defender la frontera norte. Sin embargo, nuevamente el gobierno no le brindaba ningún apoyo, pues estaba atendiendo la expedición de San Martín hacia Chile. En esta segunda etapa, Belgrano demostró su experiencia. Tomó las decisiones correctas, envió tropas correspondientes, acertó en las medidas y logró imponer en cada caso la autoridad del gobierno. Al finalizar el año, San Martín se encontraba a la ofensiva cruzando los Andes, Güemes a la defensiva en el norte. Y en el medio estoy yo tratando de ver cómo carajo hago para que estos hijos de puta de Buenos Aires me manden algo para comer. Se están muriendo de hambre. Mis soldados se mueren de hambre. ¡Ah! En esta época, Belgrano se reencuentra con una antigua novia, María de los Dolores Helguero, una chica tucumana de quien se había separado cuando partió para Europa. Los padres la habían obligado a casarse con otro hombre al que ella no amaba y que al poco tiempo la abandonó. Belgrano y su amada volvieron a verse, pero no pudieron casarse porque a los efectos legales Dolores seguía casada con su exmarido. El 4 de mayo de 1819 tuvieron una hija a quien llamaron Manuela Mónica, pero la convivencia duró poco. Ese mismo año el gobierno directorial ordenó a San Martín y Belgrano suprimir una sublevación en el litoral. San Martín se negó a obedecer, pues consideraba más importante su campaña en Chile. Belgrano, en cambio, dejó Tucumán y partió hacia Santa Fe para enfrentar a las tropas encabezadas por López y Artigas. Sin embargo, su enfermedad le impidió concretar esta misión. Los médicos le diagnosticaron una hidropesía muy avanzada y Belgrano entregó el mando del Ejército del Norte. A comienzos de 1820 llegó a Buenos Aires a tratar de recuperarse. Tanto el gobierno tucumano como el central, excusándose en la falta de dinero, le negaron el apoyo que necesitaba. Solo contó con la ayuda que sus amigos más cercanos le pudieron prestar. El 20 de junio, pobre y abandonado, Manuel Belgrano falleció. En 1873 se inauguró frente a la Casa Rosada el monumento ecuestre de Manuel Belgrano. Allí Bartolomé Mitre dijo sobre él: «Fue grande sin pretenderlo y encontró la gloria sin buscarla en el camino del deber. Vivió en una época memorable, con un alma grande y pura, un carácter elevado y sencillo, y por eso es uno de nuestros grandes hombres en el pasado y en el presente, como lo será también en los tiempos venideros». Did you do it? Yes, What did it cost? everything. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, bautizado en la Catedral de Buenos Aires, que es también la casa de Dios, católico militante y cristiano probado.